una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros muchísimo a conocer la forma para poder combatir enfermedades y curar muchas de estas enfermedades, incluso poderlas hacer casi que desaparecer de la faz de la tierra, es haberse dado la oportunidad de estudiar muchísimo toda esta estructura genética, todo el conocimiento de nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo. En épocas antiguas, cuando no se conocía nada de estas cosas, que incluso ni siquiera se conocía el origen de las enfermedades, por qué aparecían las enfermedades, la gente siempre pensaba que cuando una enfermedad aparecía, era un demonio el que estaba atacando a la persona. En la época medieval y muchos años antes, que no existía higiene, que no se conocía la existencia microbiana, que no se sabía que existían bacterias, que la gente vivía prácticamente en el desaseo, que incluso no se bañaban, que en las grandes cortes de los reyes para espantar los malos olores tenían que utilizar abanicos, que ni siquiera había sanitarios, que la gente lanzaba los excrementos a la calle. Todo eso aparecía en la época medieval. La gente se enfermaba con muchísima más facilidad. Cuando se logró entender que las enfermedades se transmitían a través de microorganismos, entendieron la importancia del aseo, aprendieron la importancia de lavarse las manos, de desinfectarse. Todo este tipo de cosas ayudó muchísimo. Pero eso obviamente fue permitido gracias al conocimiento de físicamente quiénes somos nosotros. Voy a llamarlo yo, porque ahorita no me acuerdo el nombre exacto, como el mapa, todo el mapa genético, que es el que los científicos les permite conocer perfectamente cómo funciona el organismo. Pensando yo en ese mapa genético, también me ponía a pensar si existe un mapa de carácter espiritual, un mapa genético de carácter espiritual, que nos permite a nosotros también darnos una interpretación, no solamente material, sino también una interpretación trascendente de quiénes somos nosotros. Entender nuestras reacciones, entender nuestras emociones, entender por qué a veces nos podemos llenar de odio, que eso nos explica fácilmente simplemente con el funcionamiento del hígado, del corazón. ¿Por qué somos capaces de amar? ¿De dónde procede el perdón? ¿De dónde surge la esperanza? ¿De dónde surge la fe? Porque eso no se explica simplemente con el cerebro. Sí hay una función cerebral, sin lugar a dudas, porque el cerebro y nuestros órganos están todos comprometidos con las funciones espirituales, porque eso está estrechamente relacionado. Pero es que solamente el organismo no es capaz de explicar todas esas cosas. ¿Cómo una persona es capaz de llegar al perdón y un animal no? ¿Cómo una persona es capaz de llegar a tener esperanza y un animal no? Siendo que ambos compartimos una estructura de carácter físico. ¿Cómo una persona puede llegar a amar y a elegir, en cambio un animal no? ¿De dónde surge eso? Eso tiene que tener una explicación de carácter trascendente. Porque la materia, esto que es un concepto filosófico, la materia no es capaz de producir espíritu. Lo material siempre es material y solamente lo espiritual es capaz de producir algo espiritual. Entonces la materia no es capaz de producir el raciocinio. La materia no es capaz de producir la capacidad de la toma de decisiones. Porque si así fuera, los animales que son materia podrían tomar decisiones, tener raciocinio, tener esperanza y tener fe. Por eso yo hablo de un mapa genético espiritual. Y ese mapa genético espiritual está condensado hoy en la lectura del libro de Eclesiástico. Yo quiero invitarlos para que ustedes en el transcurso del día vuelvan detenidamente sobre esa lectura. Porque es la forma como Dios nos va mostrando a nosotros quiénes somos. Cuando uno desconoce ese mapa,
uno empieza a tener de sí mismo una interpretación totalmente errónea. Por eso hay gente que piensa de sí mismo cosas que no son. Por eso hay gente que es capaz de decir, es que nosotros somos iguales a los animales, o los animales son iguales a nosotros. Eso es un despropósito. Son criaturas vivas los animales, ahí no hay punto de discusión. Son criaturas que merecen respeto, ahí no hay punto de discusión. El punto no está ahí. El punto está en que no somos iguales. Bíblicamente, solo los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que significa que hay un plus, hay una cosa muy distinta entre ellos y nosotros. Y por eso, en la medida en que usted conozca qué dice Dios de usted, es que va a tener la capacidad de poder interpretarse y poder conocer el origen de su emocionalidad, insisto, de su capacidad para la fe, de su capacidad para la esperanza, de su capacidad para el amor, de su capacidad para la oblación, para la elección, para el perdón, cosa que en los animales no es posible. Dice el libro del Eclesiástico hoy en el capítulo 17, el Señor creó al ser humano de la tierra. Ya nos muestra una cosa en la que nosotros somos semejantes a los animales, criaturas terrenas. Al hombre y al animal lo hizo criatura de la tierra y a ella lo hará volver. Así como los animales vuelven a la tierra, nosotros también volvemos a la tierra. Ya ahí hay una similitud. Dice, pero los revistió de una fuerza como la suya y lo hizo a su propia imagen. Ya ahí inmediatamente se separa la condición criatural humana a la condición criatural de los animales y de las plantas. Porque a los seres humanos les puso una fuerza como la suya. Nosotros estamos revestidos de una fuerza sobrenatural como la del mismísimo Dios. Una fuerza que los animales no tienen. De esa fuerza sobrenatural procede nuestra capacidad para amar y para perdonar. Sin esa fuerza de Dios, nosotros no somos capaces de eso. Le concedió discernimiento. Los animales no tienen discernimiento. Nosotros sí. Les concedió discernimiento. Los llenó de ciencia y les enseñó la diferencia entre el bien y el mal. Los animales no tienen ni discernimiento, ni ciencia, ni diferenciación entre el bien y el mal. Los seres humanos sí. Puso su mirada en sus corazones, la mirada de Dios en el corazón nuestro. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos capacitados para saber mirar las cosas del mismo modo como Dios las ve. Lo que pasa es que el pecado ha nublado esa mirada. Y por eso a nosotros nos cuesta hoy mucho trabajo poder mirar todo con los mismos ojos de misericordia con que Dios los ve. Por eso, allí donde nosotros levantamos juicios, Dios actúa con misericordia. Allí donde nosotros pensamos que lo que se necesita es castigo, Dios aplica su perdón. Allí donde nosotros pensamos que lo que se necesita es condenación, Dios aplica la salvación. Porque la mirada suya es distinta a la mirada nuestra, aun cuando nos haya dado la capacidad de poder mirar como Él. Tener un solo corazón y una sola alma. ¿Y qué le permite a uno poder restablecer o recuperar esa mirada de Dios puesta en nuestro corazón? Porque miren cómo lo dice. Puso su mirada en sus corazones
para mostrarle la grandeza de sus obras. ¿Qué se necesita para poder restablecer y recuperar la mirada de Dios en el corazón nuestro? Para poder ver las cosas como Dios las ve. Se necesita capacidad para amar. Solo el que ama, ve con claridad. El que no ama, lo único que sabe hacer es emitir juicios. Pero en el amor hay entendimiento. Y sigue diciendo el autor: puso delante de ellos la ciencia y les dejó en herencia una ley de vida. Estableció con ellos una alianza eterna. Sus ojos vieron la grandeza de su gloria. Y les dijo: guárdense de toda maldad. La conducta humana está siempre, puede ocultarse a sus ojos. Dios no le va a pedir cuentas a un tigre por qué se comió el ciervo. Porque la naturaleza del tigre está comer carne. Pero Dios a nosotros sí nos va a pedir cuentas de por qué le quitamos la vida a otra persona. Porque eso no está establecido en nuestra naturaleza. Las cuentas que nos va a pedir a nosotros, no se las va a pedir a los animales, porque en nosotros puso cosas totalmente distintas que nos permiten poder establecer con Él una verdadera relación. La relación de los animales con Dios no es idéntica a la relación nuestra con Dios. La relación nuestra con Dios es racional, volitiva, de la voluntad, afectiva, emocional, libre. En los animales no hay nada de eso. Ni voluntad, ni racionalidad, ni libertad, ni nada de eso. Por eso lo propio del tigre es que coma carne. Lo propio del ser humano es que ame al otro ser humano y ame a Dios. Ojalá vuelvan sobre el texto, por favor. Léanlo despacio para que le encuentren mucho más detalles de los que en esta predicación he querido compartirles. Para que usted tenga un mapa genético espiritual, para que usted sepa cuando Dios le creó en quién estaba pensando. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.